Platzi, educación profesional efectiva. Voy a empezar con esto porque yo en realidad, fijaos, empecé aquí en Granada saliendo con mi cámara de fotos, a hacer fotos a la calle, y tenía un blog, ¿no? Y me fascinaba y veía como un juego ir por la calle fijándome, observando cosas, ¿no? Y encontrando determinados patrones repetitivos de la vida, ¿no? Aquí, como podéis ver, esto es un grupo de 3 amigos italianos que, como veis, su situación capilar es parecida. Y los de la derecha, o sea, los de mi izquierda, pues un poco lo mismo. Otros amigos cuya situación capilar es parecida, pero también visten parecido, ¿no? Y entonces, si estudias un poco de sociología y de cosas tal, veréis que hay una propiedad que le llaman la homofilia, ¿no? Y es que a los humanos nos gusta y amamos a la gente parecida a nosotros, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Y entonces, este tipo de cosas que todos hacemos todo el rato, que es intentar predecir el futuro con los inputs que tenemos del mundo, ¿no? Es a lo que llamamos inteligencia, ¿no? Y veis, todo el rato ocurre, ¿no? Aquí tengo otros ejemplos de que mucha gente puede pensar y opinar, ¿no? Que los padres se llevan mejor con las hijas y las madres con los hijos, ¿no? Y fijaos, yo tengo aquí 4 inputs de 4 momentos en la vida en las que me he cruzado como un padre era muy feliz con sus hijas y las madres se les veía como con un poco de sufrimiento, ¿no? Incluso esta, fijaos, que es como una burbuja ahí que parece que la niña está dentro todavía del ¿cómo se dice? La placenta, ¿no? ¿Vale? Entonces diréis, ¿qué tiene todo esto que ver con datos, no? Pues mucho, porque, como os digo, en las empresas y en cualquier parte, ¿no? A la hora de tomar decisiones y predecir el futuro, pues partimos siempre de esas observaciones, ¿no? De la realidad. Y empezamos así, empezamos con esos datos crudos del mundo y empezamos a tener intuiciones e hipótesis, ¿no? Y es muy común, como digo, de los CEOs, también de los cuñados, ¿no? Y de cualquier otra persona normal, ¿no? Yo diría en general de los artistas, ¿no? Y esa es la labor que creo que tiene el arte, que es sugerir las primeras preguntas a partir de esas observaciones, ¿no? El problema que yo veía desde la fotografía era que hay un problema que es el de los sesgos, ¿no? Que estamos muy condicionados por las observaciones que tenemos y nos cuesta mucho generalizar de una población mayor, ¿no? Entonces, la siguiente evolución de esto es un poco coger data points, ¿no? O sea, medir y ver y decir, vale, he visto un padre con una hija y estaban felices, un padre con otra hija y estaban felices, un padre con una hija y se le veía triste, ¿no? Y entonces imaginaos que tuvierais muchas variables así, ¿no? Yo aquí lo estoy ilustrando con otro ejemplo, así que suene polémico, ¿no? Como imaginaos que alguien diría, los inmigrantes son más machistas, ¿no? Entonces eso es lo que diría una hipótesis de alguien que alguien observa, ¿no? Y dice, yo veo que los inmigrantes son más machistas porque cuando dicen que matan a una mujer me suena que son más a menudo inmigrantes, ¿no? Entonces, la parte siguiente de un experto sería ponerse a medir eso, ¿no? Y decir, oye, los inmigrantes son responsables por el 30% de los asesinatos de violencia de género en España, aunque sean el 10% de la población, ¿no? Entonces, eso ya sería lo que diría un experto, ¿no? Que te diría y te recogería en un Excel la información de una manera sistemática, ¿no? ¿Vale? La siguiente parte, la parte que aquí pongo como de knowledge o de crear conocimiento, ¿vale? Y ya haría un analista, sería de introducir otras variables en la ecuación. No solo fijarte que los inmigrantes correlacionan con las muertes de violencia de género, ¿no? Sino que podrías introducir una variable como cuál es el nivel de pobreza o de educación que tiene la gente, ¿no? Entonces, claro, si la pobreza y la educación correlan con la inmigración porque pues vienen de otros sitios, no tienen un soporte, no han tenido acceso a educación, ¿no? A lo mejor la gente que no es inmigrante y que tiene los mismos niveles de educación o de pobreza comete crímenes de violencia de género en la misma magnitud, o igual no, ¿vale? Entonces, ¿no veis? Eso ya es como un pasito más en la escalera de hacer mejores análisis y entender el mundo, ¿no? Y entonces, el siguiente sería intentar predecir cosas, ¿no? Sería intentar, oye, si yo te doy todas estas características sobre este humano, imaginaos que pudierais medir un montón de cosas sobre alguien, ¿no? Y dijerais, ¿esta persona en algún momento cometerá un crimen de violencia de género? Imaginaos que hay algo en los genes que nos hacen más predispuestos a ser violentos, ¿no? Y si eso lo combinas con que te educaste con cierta educación que tenía determinados estereotipos, o si tienes, ¿sabes?, un día malo además que se cruza con no sé qué, o sea, si pudieras medir la posición de todos los átomos del universo, ¿podrías predecir las cosas? Bueno, pues parece que cuantas más cosas medimos y cuantos más ejemplos tenemos de esas mediciones, más cercanos estamos a poder predecir cosas, ¿no? ¿Vale? Y entonces ya el último ya no es solo predecir, sino es intentar
entender la causalidad, ¿no? O sea, entender que si tú cambias determinados factores, si tú previenes que la gente que está en una situación de pobreza o de educación o lo que sea, lo cambias y haces tal cosa, si puedes prevenir que haya tal outcome, ¿no? ¿Vale? Entonces, esa es la escalera desde lo más básico que partes de tu intuición como humano, que está muy bien, hasta el final, ¿no? Entonces, bueno, las empresas mayormente lo que hacen es esto hoy día en sus analíticas, ¿vale? O sea, la analítica de una empresa es igual a hacer un dashboard, ¿vale? O un cuadro de mando, que es como se llama en español. Y un cuadro de mando, en esencia, lo que es son métricas, cada una de una sola variable, que ves cómo cambian en el tiempo, ¿vale? De tal manera que tú ves cómo crecen las ventas en general, cómo vendes más en unos países o en otro, cómo has estado gastando más dinero en publicidad en un país que en otro, ¿vale? Y entonces la gente, con esos dashboards, gana intuiciones y genera hipótesis. Pero a menudo, ¿vale? El problema que tienen los dashboards es que te dicen qué pasa, pero no el por qué. Tú intentas descubrir el por qué, de nuevo, en base a esas observaciones que ves en el dashboard, pero no estás respondiendo al por qué, ¿vale? Y además no hacen predicciones, no suelen decirte exactamente qué va a pasar, ¿vale? Y además otra cosa que ocurre es que, claro, cuantas más cosas mides de tu negocio, y hoy día un cliente ya no es solamente qué cosas te ha comprado, sino es un montón de preguntas que le preguntas en tu formulario, sociodemográficas, el sexo, edad, a nivel de formación, dónde vive. Simplemente sabiendo dónde vive una persona puedes inferir cómo de rica es. Porque, por desgracia, o sea, vivimos bastante segregados en las ciudades. Y cuando hacen el censo, que se hizo el año pasado, que se hace cada 10 años, ¿sabéis? Se pregunta en cada casa, bueno, se hace ahora, antes se hacía con toda la población el 100%, pero en España ahora se hace con una muestra muy grande. Tú sabes que la gente que vive en determinadas zonas de una ciudad gana más o menos dinero, tiene más o menos nivel de estudios, ¿no? Y entonces simplemente si saben la dirección de dónde vives una empresa, pueden inferir todas esas cosas sobre sus clientes, ¿no? Entonces, cuantas más variables añades, más difícil y más imposible es entender cosas sobre los clientes a partir de esos dashboards, ¿no? Entonces, si pensamos en la inteligencia no artificial de Antonio, un tendero real de Madrid al que yo le hice esta foto, y aquí volviendo a combinar lo que me gusta a mí de hacer fotos con los datos, ¿no? Pues pensad que toda la vida se ha hecho un proceso similar, ¿no? De coger información a través de una caja, ¿no? De registradora, como es antigua, o luego después, o antiguamente más, con los típicos libros contables esos que la gente tiene una letra preciosa, ¿no? ¿Vale? Luego después con Excel, ¿no? Y ahora con CRMs tipo Salesforce, HubSpot, Pipedrive, SAP, cosas de esas, ¿no? ¿Vale? Pero cada vez también guardamos todas las interacciones, ¿no? Si un producto es digital, ya no solo se sabe qué se ha comprado, pero también se sabe qué producto se ha visto, pero no se ha comprado, ¿no? ¿Vale? Y también cada clic que se ha hecho. Podemos saber cuántos segundos ha estado viendo una persona un producto antes de decidir comprarlo o no, ¿no? Entonces, eso hace que una sola persona sea cientos de miles de puntos de datos, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, el punto es que a esta nueva forma de analizar datos se le ha puesto un nombre. Y ese nombre que se ha puesto es un poco como Data Science, ¿no? Mientras que lo otro se llama Business Intelligence y Dashboards, a esto nuevo se le llama Data Science, ¿vale? Y lleva la palabra Science porque se parece un poco a lo que es la ciencia, que es en base a hacer experimentos, ¿no? O sea, partimos de la idea de que no sabemos cuál es el precio adecuado para un producto, no sabemos a qué cliente le tenemos que recomendar tal producto nuevo, no sabemos qué cliente te va a dejar de comprar, hasta que no recoges toda esa información o incluso haces experimentos, o sea, introduces y pruebas a cambiar precios distintos en momentos distintos del día con tal y mides esos resultados, ¿no? Entonces, en esa sofisticación, ¿no? Hoy día, básicamente, se trabaja con código, ¿vale? Con código que es difícil de escribir. De hecho, en Platzi tienen cursos maravillosos de Data Science para intentar formar a la gente. Pero, por desgracia, la gente que suele tener mejores intuiciones y mejores preguntas de negocio no sabe escribir código, ¿vale? Y, o sea, aunque esté uno bastante motivado, no se puede saber de todo en esta vida, ¿no? Hay que priorizar, ¿no? Entonces, un poco nuestra misión, la que hemos intentado en Graphes, es pensar cómo podemos conseguir que gente como esa de la derecha, que ha estudiado ADE, económicas, que digamos que son gente, en realidad, con una cabeza bastante analítica, ¿vale? Pero que simplemente no saben programar, ¿vale? Porque, bueno, programar al final no deja de ser una interfaz más, ¿no? Para interactuar con información, ¿no? Una interfaz que tiene mucha flexibilidad, pero claro, con el coste de que
o sea, yo soy informático y cuando pasa 2 meses que no programo, tengo que googlear cómo era la sintaxis de escribir un bucle for, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo podemos conseguir que esa gente tenga superpoderes y pueda hacer cosas que hasta ahora solo puede hacer gente más de data science, ¿no? ¿Vale? Entonces es un poco lo que nos hemos puesto a hacer en una herramienta que hacemos nosotros que se llama Graphex, ¿vale? Ahora aquí venía una demo interactiva, pero a pesar de que antes estaba hablando cómo me van a enviar un satélite, un chico de 19 años al espacio, conectar un portátil todavía es un reto. Entonces no os voy a poder enseñar el ejemplo que van a hacer interactivo con la herramienta, ¿vale? Pero lo que os tenéis que imaginar es que, por cierto, se ha ido la luz del público y ahora no os veo. Lo que os tenéis que imaginar es que esto que parece una cosa rarísima, por ejemplo, es 200 y pico mil personas de España, de la encuesta de estructura salarial, ¿vale? Donde se mete muchísima información sobre cada uno de estos españoles, ¿no? Aparte de saber cuánto dinero cobran, esta es la distribución del salario y como veis, la mayoría de salarios en España están concentrados en los 20.000 euros. De hecho, el salario mediano en España es 21.000 euros. Sorprende a muchas veces cuando contratamos programadores que son bastante jóvenes y empiezan a ganar 30.000, 35.000, 40.000, ¿no? Y le dices que están en el top 15 o 20% salarial en España, ¿no? Siendo tan jóvenes y tal, lo que hablaba antes de David del mercado, ¿no? Y laboral y de eso, ¿no? Flipan bastante, ¿no? Pero imaginaos que podéis arrastrar y simplemente seleccionar y decir, oye, me quiero quedar con esos que ganan más de 60.000. ¿Qué características tiene esa gente? Y que automáticamente esto te diga, pues correla mucho de tal variable. Y entonces veas y dices, ostras, la mayoría tienen carrera universitaria. Pero ¿y los que han estudiado FP? Y pinchas en FP y te dice, oh, eso correla mucho con una categoría profesional concreta. Y te dice, es gente que sobre todo está en el sector de aire acondicionado, cosas eléctricas y demás, ¿no? Y dices, ostras. O sea, la gente que hace FP y hace cosas de estas gana más de 50.000 más que muchos que tienen estudios de no sé qué, ¿no? Y entonces llegas a encontrar cosas, ¿no? Que de otra manera no verías, ¿no? Y esto que veis en el centro, que parece una cosa medio abstracta y nos llamamos grafos por algo, es como una radiografía de un modelo de datos predictivo, ¿vale? O sea, esto hacemos un modelo con el que, dando esa información, podemos saber con qué error calculamos el salario de alguien, ¿no? Que es como unos 4.000 euros, ¿vale? Error. O sea, cada grupito de estos que veis aquí no es más que gente similar teniendo en cuenta muchas dimensiones. La mayoría de visualizaciones de datos a las que estamos acostumbradas son bidimensionales. O sea, vemos un eje de X e Y, ¿no? Y esos dos puntos, ¿no? Están, ¿no? como puestos en función de esas dos variables. Y a veces, poniendo sus puntitos, se ven como una recta, ¿no? como una regresión. Y entonces puedes entender que, por ejemplo, la altura, ¿no? y el peso están correlacionados. Bueno, o no, depende de cómo de gorda esté la gente, ¿no? ¿Vale? Pero puedes ver como determinados patrones, ¿no? Entonces, hasta ahora, la mayoría de visualizaciones de datos que hemos tenido han estado muy limitadas a ver como mucho 2, 3 dimensiones, ¿no? Y vamos hacia un mundo, y esa es la esencia del data science, en el que no trabajamos con una o dos variables, sino que trabajamos con cientos, o incluso si estamos en cosas biológicas podemos tener miles de variables, literalmente cómo se expresa cada gen que está en cada una de nuestras células, ¿no? Y con eso diseñar fármacos, ¿no? O esto, de hecho, lo contaba Manchón Pilar al principio, ¿no? De lo que ha hecho Google con el AlphaFold, ¿no? De entender las proteínas y verdaderamente resolver problemas tan complejos como el cáncer, pero al mismo tiempo también problemas tan complejos como, oye, ¿qué características tiene la gente que demanda tal producto? ¿O cómo deberíamos diseñar tal producto? Incluso en Graphex hemos hecho cosas ahora para trabajar con información desestructurada, imágenes o texto, ¿no? De tal manera que tú puedas meter un montón de productos de una tienda y encontrar qué patrones tienen aquellos productos, ¿no? que funcionan mejor en determinadas áreas, ¿no? Y entonces, pues nosotros queremos intentar un poco hacer eso para entender la realidad a través de la complejidad que tiene, teniendo en cuenta muchas variables. Tenemos un curso gratis solo para ti. Haz clic aquí y empieza las clases del curso de programación en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología, haz clic en este video que seguro disfrutarás. Nunca pares de aprender. Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, y dale clic. En serio, dale clic.